Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video tutorial vamos a aprender a tejer esta bufanda infinita a crochet. Puedes utilizar el material o lana que tú prefieras, ya que vamos a hacer un cálculo muy fácil para que puedas tejerlo a medida, en cualquier talla, para niños y adultos. Es muy fácil de tejer, solo vamos a repetir 3 hileras para obtener esta textura. Antes de empezar con el paso a paso, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a mi canal, ayudando a que este canal siga creciendo. Ahora sí, comencemos. Estos son los materiales que necesitaremos: lana o estambre de tu preferencia. Yo voy a utilizar esta lana que está recomendado para un ganchillo de 5 milímetros, pero yo voy a utilizar el de 6 milímetros para que el tejido me quede más suave, más suelto. También necesitaremos tijera, aguja lanera, cinta métrica y opcional marcadores si te cuesta todavía identificar los puntos. Vamos a hacer este primer cálculo para saber cuántos centímetros de circunferencia vamos a tejer. Vas a tomar la medida de circunferencia de la cabeza, lo multiplicas por 2 y a esto le añades 15 centímetros y así vas a obtener el total de circunferencia. El que yo voy a tejer es de 54 centímetros, lo multiplico por 2 y me da un total de 108. A estos 108 le añado los 15 centímetros y me da un resultado de 123. Estos son los centímetros que voy a tejer de circunferencia. Si tú quieres que te quede un poco más holgado, aquí puedes añadir más centímetros. Luego calculamos cuántos puntos tejer en este total de circunferencia. Para ello primero debes tejer una muestra de punto del que te voy a enseñar. Aquí yo tengo mi muestra. Para hacer esta muestra monté 15 puntos. Voy a medir el largo de esta muestra. Y en 15 puntos mide 14.5 centímetros. Eso es lo que voy a apuntar acá. $14.5 centímetros equivalen a 15 puntos. Y yo quiero saber cuántos puntos montar en 123 centímetros. Lo que voy a hacer es multiplicar 123 por 15. Lo voy a hacer de esta manera: 123 por 15 me da un resultado de 1845. Estos 1845 lo voy a dividir entre 14.5. 14.5. Y me da un total de 127.2. Esto lo redondeo a 128. Y esta es la cantidad de puntos que voy a montar para iniciar el tejido. Hago un nudo deslizado y comienzo a tejer las 128 cadenas. Terminé de tejer las 128 cadenas. Ahora me aseguro que esta cadeneta no quede torcida para hacer la unión. Aquí inserto el ganchillo en el primer punto, en la primera cadena, y hago un punto deslizado. Hago 2 cadenas y giro. Así vamos a empezar a tejer por la parte de atrás de las cadenas, porque me parece que queda mejor con el punto que vamos a tejer en esta primera vuelta. Estas 2 cadenas ya cuentan como primer punto. Si te cuesta un poco identificar el primer punto, pones un marcador acá en la segunda cadena para que así sepas dónde insertar el ganchillo al momento de hacer la unión. Los puntos que vamos a tejer son medios puntos altos en espiga. Y lo vamos a hacer de esta manera. Me dirijo acá a la siguiente cadena, tomo la lazada, inserto el ganchillo, tomo la hebra
y ya tengo 3 lazadas. Esta tercera lazada la paso por la segunda. Tomo una lazada más y cierro el punto. Y ya tengo acá el primer medio punto alto en espiga. Lo vuelvo a hacer, tomo lazada, me voy a la siguiente cadena, inserto el ganchillo, tomo la hebra y ya tengo 3 lazadas. La tercera la paso por la segunda, tomo una lazada más y cierro el punto. Vuelvo a repetir, tomo una lazada, inserto el ganchillo en la siguiente cadena, tomo la hebra, ya tengo 3, la tercera la paso por la segunda, tomo otra lazada más y cierro. Así vamos a tejer toda esta vuelta de medios puntos altos en espiga. Terminé de tejer esta primera vuelta. No confundirte en tejer acá el último punto en este espacio, porque esto ya lo ocupa las 2 cadenas que hemos levantado como primer punto. Entonces voy a hacer la unión, quito el marcador e inserto el ganchillo ahí en ese espacio. Hago un punto deslizado, 2 cadenas y giro. Y esta segunda vuelta otra vez vamos a tejer medios puntos altos en espiga. En este espacio no vas a tejer sino acá en el siguiente. Inserto el ganchillo, tomo hebra, tengo 3 lazadas, la tercera la paso por la segunda, tomo una lazada más y cierro. Acá en la segunda cadena pones el marcador. Ahora otra vez en el siguiente, acá tengo 3 lazadas, la tercera la paso por la segunda y cierro. Y así vas a tejer toda esta segunda vuelta. Bien, ya terminé de tejer esta segunda vuelta, voy a hacer la unión, quito el marcador, inserto el ganchillo ahí y hago un punto deslizado. Ahora vamos a tejer la tercera vuelta. La tercera vuelta vamos a tejer puntos altos. Voy a levantar 3 cadenas que forman parte del primer punto. Y empiezo a tejer acá en el siguiente, hago un punto alto. Pongo el marcador acá en la tercera cadena. Y sigo tejiendo puntos altos. Ya terminé de tejer esta hilera de puntos altos. Esto es lo que vamos a repetir hasta obtener el ancho deseado, que cubra bien el cuello. Vas a repetir esas 3 hileras, las 2 hileras de medios puntos altos en espiga y la hilera de puntos altos. La medida referencial es de 15 a 20 centímetros. Yo voy a avanzar y les muestro cómo queda. Ya terminé de tejer esta bufanda infinita y así como empezaste tejiendo 2 hileras de medios puntos altos en espiga, así debes terminar para que se vean iguales tanto al inicio como al final. Esta bufanda mide 18 centímetros y así es como queda en la parte de las uniones. Ahora nos queda solo esconder esta hebra que queda acá. La medida que te di para el ancho de la bufanda son referenciales. Tú vas a tejer el ancho que tú prefieras. Y así es como queda esta bufanda infinita hecha a medida. Si te ha gustado este video tutorial, déjamelo saber en los comentarios.
Dale like y suscríbete, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo. Bendiciones.